Vamos a saludar y a recibir con mucho agrado a Fabián Bellinelli, que es titular de El Jardín de Mis Abuelos, socio, fundador y miembro de las comisiones de la Sociedad Científica de Geriatría y Gerontología y AMEG, que es la Asociación Mendocina de Establecimientos Geriátricos. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno. El tema que nos convoca es cómo elegir un hogar para adultos mayores. Qué responsabilidad esa, ¿no? Sí. Es un momento... ¿Quién toma generalmente la decisión? Y sí, en su mayoría hoy la familia, ¿no? En este caso los hijos. Hay un porcentaje que cada vez se viene agrandando un poco más, que es el mismo adulto mayor, a medida que este tema de longevidad se ha ido extendiendo. La lucidez también de las personas mayores ha permitido que mucha gente ya empiece también a prever y a estar en la búsqueda de la solución de esto, de estar acompañado, protegido, cuidado. Así que, pero en su mayoría, hasta el día de hoy, sigue siendo en un porcentaje muy grande la familia. Hemos tenido casos, lamentablemente, de lugares que no estaban habilitados como corresponde, sin los controles, que han sido muy graves. Por eso es muy importante prestar atención a esto. Sí, muy importante. Mira, por ahí en el error que primero se incurre es la proximidad, buscar algo que esté cerca, que se hace de buena fe, porque tiene que ver con estar cerca también de tu ser querido. Claro, y se tiene en cuenta esto también, como en todo servicio, algo que uno va a consumir, ve el tema de valor. Entonces es como que se arranca desde un preconcepto de elección de como consumidor equivocado, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque en el caso de la cercanía puede ser que dé la casualidad que esté habilitado, que cumpla con todo, en buena hora tenés algo bueno cerca. Pero lo que hay que priorizar es justamente que esté habilitado, o que esté por lo menos en vías de estar habilitado. ¿Por qué digo en vías de estar habilitado? Porque en este momento hay una situación muy particular desde hace unos años, donde se está haciendo justamente la transición de una ley muy vieja con lo nuevo, que salió hace muy poquito, en el año 23, la 3315, que es del año 23, que es a nivel nacional. Y justamente en estos días, unos días atrás, nos juntamos en la Dirección de Adulto Mayor con la gente de Recursos Físicos del Ministerio, y se está armando una nueva reglamentación de la actividad. Pero en el mientras tanto, en Recursos Físicos, hay unos 300 instituciones inscriptas, de las cuales habilitadas hay 60. El hecho que ya esté bajo la lupa o que esté con una inscripción significa que ya fue a la municipalidad, se inscribió, que fue al ministerio y está viendo de que... y que ya tuvo algunas inspecciones. Y que ya tuvo inspecciones. Y cuando entras bajo esta lupa tenés, por decirte así, te diría, la Dirección de Adultos Mayores de la provincia, Recursos Físicos del Ministerio, la Dirección de Derechos Humanos también de la Suprema Corte de Justicia, que sabiendo que estás anotado te pueden ir a auditar. Esto sería como la garantía del cliente. Claro. O sea, lo que en un producto es la garantía, en un servicio como esto sería este tipo de instrumento legal. ¿Y cuando voy, qué tengo que mirar? ¿A qué le presto atención? Mira, porque generalmente van previamente, ¿no? A conocer el lugar. Exactamente. Primero que nada, que tenga medida, o sea, la higiene, todo lo que tiene que ver con la parte estructural, que repete que no haya barreras arquitectónicas que impidan la salida ante un caso de urgencia o emergencia. ¿No es cierto? Esto también está dentro de lo que reglamenta e incluso la ley vieja, ¿no? Que son cosas bastante básicas. Y después que lo que se te ofrezca, que en cuanto a servicio, en el corto plazo, en caso de haberlo elegido, te des cuenta si es real o no, ¿no? O sea, si esos profesionales que dicen tener realmente están, y si la carga horaria de esos profesionales es suficiente como para un buen servicio. ¿Cuáles profesionales es obligación que estén en estos establecimientos? Mira, en este momento es el director médico, una nutricionista, una persona que se ocupe de la parte recreativa, que sería en este caso una que hace la parte, a veces puede ser el mismo profesor de gimnasia o alguien de laborterapia, un enfermero profesional, un servicio de emergencia contratado para urgencias y emergencias, incluso con área protegida. Esto sería como lo básico para la atención de un primer nivel, que hoy se sigue habilitando como nivel 1, 2 y 3, en la medida que se complejiza la atención, eleva el nivel y el requerimiento que hace el Ministerio. Y ahí justamente, si yo tengo un familiar que su nivel de demanda es mayor, tendré que ver
que el servicio que me estén ofreciendo tenga los profesionales necesarios como para poder cubrir eso. ¿Ha habido, ¿ha habido casos que hayan decidido ustedes no podemos tener esta persona en este lugar? Sí, o sea, se da en algunos casos, es muy, en el caso, hablo de lo particular, nuestra residencia está habilitada en los 3 niveles, el 1, el 2 y el 3, que es el caso más complejo. En el caso nuestro únicamente nos ha pasado o con alguna situación infectocontagiosa muy compleja, porque no tenés que tener una zona de aislamiento, prácticamente ser un hospital de infectocontagioso, o algún caso psiquiátrico que muchas veces es confuso, no por mala intención, porque el familiar lo asocia como que puede ser alguna de las patologías producto de la vejez a veces, como el Alzheimer, ese tipo de patología, y es una patología de ámbito más de neuropsiquiátrico, entonces que pone en riesgo la vida propia o la de tercero. Ante eso uno puede, en el caso de nosotros que podemos cubrir todo el proceso de envejecimiento de lo más simple a lo más complejo. En algunos casos las residencias que tienen habilitación solamente para nivel 1, que trabajan con casos más sencillos, cuando llega un caso complejo o se le complejiza en la misma residencia, suelen pedir el traslado por una cuestión de que no tienen la capacidad de abordar. Para atender ese tema. Claro. No, ¿qué pasa con aquellos lugares de residencia para mayores donde el trato no es el mejor? Conocemos de muchos casos, y en lo particular también, donde te brindan o te muestran un servicio que es de muy buena calidad y al trato después... Al nivel humano, el nivel humano, ¿Hay donde denunciar? ¿Cómo se hace en ese caso? Estos casos tenés desde el Ministerio de Salud, estas 3 direcciones, te van a recibir la denuncia, es recurso físico, el Ministerio de Salud, la Dirección de los Derechos Humanos, que también trabaja y se involucra en esto, y la Dirección de Adultos Mayores de la provincia. Cualquiera de estas entidades uno puede radicar la denuncia, inmediatamente van a acudir y van a tratar de... lo más importante en esto es justamente el control familiar, por llamarlo de alguna manera. Claro. Este servicio es un servicio que, por decirte así, en una semana deberías vos estar ya visualizando si lo que te vendieron o lo que está recibiendo tu familiar es acorde a lo que... Pero a veces hay adultos mayores que lamentablemente no pueden manifestar si les ha pasado algo, si han vivido alguna experiencia, y a simple vista quizás no te das cuenta. Bueno, en ese caso muchas veces si la persona que no se puede manifestar es muy recomendable, porque por lo general viene de haber sido tratado por un médico de cabecera previo al ingreso. Por lo general el ingreso a la residencia viene después de un derrotero familiar, de tratar de contener al adulto mayor, ha pasado por su médico de cabecera. Entonces es muy importante sostener y que la residencia permita esa interacción de ese médico familiar con la residencia. Entonces el médico familiar, o en este caso el psiquiatra anterior o que lo atendió anteriormente, sí puede advertirlo si el familiar sospecha algo, de llevarlo y que él puede hacer un diagnóstico. ¿Ustedes ya en el Jardín de Mis Abuelos cuánto tiempo llevan? Porque y nosotros cumplimos mucho renombre. Cumplimos el próximo año ya 40 años. Claro. Sí, de una historia muy particular, que fue un accidente de una persona mayor en la puerta de la casa familiar en Los Corralitos en la primavera. De ahí surge el nombre. Mi viejo, que era un poco poeta acá de la provincia hace muchos años, él decía que gracias a Dios y a ellos los mayores de la provincia, Mendoza era hoy un jardín, por todo el verde que tenemos. Y de ahí el nombre. El jardín de mi abuelo es como que es Mendoza de alguna manera. Bueno, la verdad que tiene una trayectoria notable y eso es importante destacarlo, ¿no? Si bien han surgido muchos nuevos, es bueno también recurrir a aquellos que ya tienen una trayectoria, que todos conocemos, que sabemos que funcionan bien, porque es una temática a tener muy en cuenta. Muchas veces por ahorrarte una platita o por alguna cosa terminás cometiendo un error y que terminan cayendo los adultos mayores en situaciones que no son para nada cómodas. Tal cual. Fabián, gracias por su tiempo, gracias por su visita. Un gusto recibirlo aquí en el programa. Fabián Bendinelli, titular de El Jardín de Mis Abuelos.